los protagonistas de hoy vamos a estar hablando de cuánto invierte el Estado Nacional en lo que tiene que ver con las campañas contra el tabaquismo. Hay cada vez más muertes, son más las mujeres que mueren en relación a los hombres por el consumo del tabaco. Estamos con el defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? El Estado invierte menos en presupuesto para campañas de este tipo en comparación al año pasado. Sí, disminuyó el presupuesto casi en un 9% en términos reales. Todo un agravante porque, como bien vos mencionabas, si bien parecería que hay muchísimas menos personas que fuman, las patologías derivadas del consumo de tabaco, sobre todo en mujeres, ha crecido en los últimos 5 años casi un 39%. El fallecimiento por cáncer de pulmón, tráquea o bronquios ha aumentado significativamente, según las propias cifras del Ministerio de Salud, con lo que, digamos, todo hace ver que todas las conquistas que se lograron en materia legislativa respecto a las limitaciones deben profundizarse implementando los programas, ¿no? Las distintas empresas tabacaleras tienen, porque es por ley desde hace ya varios años, las distintas enfermedades impresas en los paquetes. Sí. Ahora, si eso no hay una ayuda por parte del Estado, es como muy poco, ¿no? Sí, tal cual, y además digamos, vienen implementando toda una serie de estrategias comerciales que no estaban previstas en la ley por los avances tecnológicos a través de la utilización de redes sociales, influencers, como hace algunos años lo hacían por TV, Sí. hoy lo hacen, y eso está ajeno a la legislación, con lo cual yo creo que hay que ir rápidamente a una legislación más avanzada, como tiene otros países, también regulando la publicidad allí, y además intentando capturar un consumidor que se alejó del tabaco, que es el sector más joven de la sociedad, a través de estrategias que tienen que ver con el vapeo y los cigarrillos saborizados, que digamos, están a la exhibición muchas veces del público joven y que, digamos, a través de distintas estrategias comerciales van tratando de imponerlos en el mercado con un crecimiento sustantivo. El cigarrillo electrónico y el vapeo en Argentina no están autorizados por la ANMAT, pero eso no impide que se sigan comercializando. ¿Y qué es lo que estaría faltando para que también sea una ley dentro de las redes sociales? Porque con el avance de la tecnología, o sea, ya estamos hablando de una era digital importante, claro. Sí, bueno, obviamente que se puede regular bloqueando determinados sitios que propagandizan el consumo, otros países lo han hecho, y además se puede tener una política de prohibición, así como se bajan distintas publicidades respecto al robo de contenidos, etcétera. Hoy tecnológicamente eso se puede regular. Obviamente requiere de mucho estudio, una legislación que no solamente piense en este momento, sino en cómo las redes van a evolucionar. Pero bueno, en algún momento va a haber que hacerlo porque hoy se ha desplazado todo el tema publicitario allí, donde hay un mercado más atractivo, donde los jóvenes tienen más acceso, habida cuenta que muchos utilizan los medios digitales para comunicarse, para entretenerse, etcétera. Me hace acordar al tema de las elecciones, cuando 24 horas antes ya no se puede hacer ningún tipo de campaña, en las redes sociales sigue. Sí, tal cual, porque en general en ningún aspecto casi está regulado el tema de las redes sociales. Vos fíjate que, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, hay una Defensoría del Público, que es la que de alguna forma monitorea los contenidos televisivos, pero cada vez que nosotros vamos en una queja respecto a algún tipo de publicidad engañosa o algún contenido en redes sociales, la respuesta es siempre la misma. Bueno, no podemos actuar porque en su momento la creación de la propia Defensoría del Público no contempló este fenómeno de las redes. Y cuando uno también empieza a ver la pauta publicitaria de algunas empresas, se da cuenta que invierten muchísimo más en redes sociales que en medios masivos de comunicación. Walter, ¿y cuáles son las estadísticas de muertes por tabaquismo? Bueno, en la provincia de Buenos Aires son importantes. La provincia de Buenos Aires configuran el 40% de la población total. A ver si podemos compartir alguna de las plaquitas. Ahí, a ver. Ahí lo que se ve es la disminución del presupuesto 2019 respecto al 2018, o sea, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Sí. A pesar de la evolución
cada vez se destinan menos recursos a los programas de control del tabaquismo. Lo que van a ver ahí es una propaganda de la Organización Mundial de la Salud vinculada a todo lo que tiene que ver con el tabaco en distintas modalidades, ¿no? Lo que mencionábamos anteriormente, no solo el cigarrillo tradicional, sino el vapeo y los cigarrillos saborizados. Y allí están los fallecimientos, cómo crecieron, sobre todo en mujeres, desde el año 2007 al 2017, pasaron de 2.285 a 3.176, lo que implica, creo que en la próxima placa lo vamos a ver, un crecimiento del 39%, si no me equivoco. Y ahí lo que vemos es la distribución de los fallecimientos según la edad. Quizá parezca que el porcentaje de las edades tempranas es menor, pero lo que hay que entender es que estas patologías se desarrollan en el transcurso de la vida y muchas veces en edades que promedian los 45, 54 años, con lo cual son más altas, ¿no? Y el mayor consumo, si bien decíamos recién, se dan en las mujeres. Sí. ¿Avanzada edad, a corta edad o es parejo? No, lo que se nota es que sí, que es parejo, pero que en el caso de los jóvenes, contrariamente a lo que sucedía hace algunas décadas o cuando nosotros éramos jóvenes, las mujeres empiezan a fumar tabaco antes que los varones. Desconocemos los motivos, pero bueno, las estadísticas al menos indican eso. Muchas veces se escucha de fumadores que dicen, yo con ganas fumo 5 cigarrillos y el resto es de aburrimiento, Sí, ¿no? sí. Lo marcan como algo social, de hecho. Sí, sí, o lo que está de moda ahora es para dejar de fumar, consumo vaporizadores, etcétera. Sí, que se ven varias personas en la calle. Se ven mucho, Sí. muchos jóvenes y bueno, digamos, no están autorizados por la ENMAT y en muchos casos, porque en realidad no se sabe qué sustancia contienen, en muchos casos se ha descubierto que tienen nicotina, con lo cual también es un engaño encubierto porque están consumiendo nicotina. Quizás no tienen lo que provocaba el tabaco en lo que se denomina fumadores de segundo grado, ¿no? Es decir, aquel que no fuma pero que convive con alguien que fuma, o aquel que en el trabajo no fuma pero, no sé, se me ocurren los bingos, por ejemplo, Claro. donde hay salas de fumadores y obviamente los trabajadores allí están consumiendo permanentemente altos grados de tabaco, ¿no? Y lo que aumentó esto de que haya tanta regulación, de prohibición de no fumar en los restaurantes o en los bares, hace que afuera uno lo pueda ver notablemente, ¿no? Sí, Cómo buscan los espacios. Sí, sí. Lo bueno es que hay ya algunos municipios en la provincia de Buenos Aires y alguna legislación provincial que empezó a pensar la prohibición de fumar en espacios públicos. También. Sí, eso me parece que es bueno. Bueno, en Estados Unidos es bastante común que algunos estados ya tienen una legislación de esa característica, con lo cual lo que es digamos, el cigarrillo tradicional se lo va acercando. Pero bueno, nos queda pendiente toda esta cuestión, ¿no? Regulación publicitaria, Claro. Y las nuevas formas de comercialización, que me parece que es donde debemos actuar. Hay en la Cámara de Diputados un proyecto muy completo de la diputada Lorden, que es presidenta de la Comisión de Salud, que esperemos que en el transcurso de este año avance, porque ataca todos estos tópicos, ¿no? Cigarrillo electrónico, vaporizadores, cigarrillos saborizados, esta regulación de la publicidad, etc. ¿Y a qué se debe que el Estado haya disminuido el presupuesto? Bueno, yo estoy convencido que a un fuerte lobby de las tabacaleras, ¿no? Directamente, una Sí, cuestión sí. de negociación. Sí, sí, obvio. Sí, sí. Sí, y además lo que hay que tener en cuenta que una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud es justamente una carga impositiva muy alta para que aumente el precio y disminuya el consumo, como una de las estrategias. Bueno, Argentina no tiene una carga impositiva tan alta, a pesar que si alguna de las empresas tabacaleras me está escuchando va a decir que sí, pero en relación a otros países del mundo no, sigue siendo baja. Bueno, nosotros creemos que hay que insistir vía impuestos porque es muchísimo los recursos que después, digamos, uno termina invirtiendo en materia sanitaria, claro, para atender esta adicción. Que también esto de que hablas de los impuestos puede elevar mucho más el costo de un paquete de cigarrillos,
Pero en realidad se escucha que la gente que es adicta Fuma igual. Fuma igual, claro. Sí, es así. Por eso la campaña tendría que ser un poco más puntual y personal, y los ¿no? programas de prevención y sobre todo lo de atención del adicto deberían fortalecerse y no recortarse. Claro. Sí. De hecho, bueno, uno dice, ¿por qué cree que hay una disminución en cuanto a la inversión, en presupuesto, bien digo, contra las campañas contra el tabaquismo, si también hay reducción en lo que tiene que ser vacunación, en lo que tiene que ver con la medicina, en ¿no? general sí, tomamos este tema porque nos parece que después del alcohol y el tabaco es la principal adicción en la Argentina. Claro. Pero sí, es cierto, si uno empieza a desmenuzar los programas, va a ver que en el transcurso de estos años hubo una fuerte desinversión en todo lo que tiene que ver con las políticas preventivas, lamentablemente, ¿no? Priorizándose otras cuestiones que tienen que ver con lo financiero, pero me parece que también ahí hay que empezar a pensar que lo que se invierte en prevención termina también después disminuyendo los gastos de atención. Claro. Y esto me parece que este paradigma todavía no está muy instalado en los gobernantes, no digo en los de ahora, sino en los de muchos años. Es que el tema de salud como el tema de educación viene Claro, gobierno tras gobierno. Sí, la curva de descenso de la falta de inversión no es nueva, digamos, cuando uno la sigue los últimos 10 años se da cuenta que la mayoría de los programas respecto a adicciones y bueno, en este caso a la adicción al tabaco, en relación al total del presupuesto viene disminuyendo de por lo menos hace 9 años. Walter, muchas gracias. No, como siempre. gracias a vos, como siempre. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.